Lo bueno que tiene esta colección, entre otras maravillosas cosas, es que tenéis el libro en las manos y podéis ojearlo, mirarlo, olerlo, tocarlo, obviamente. Si alguno de vosotros lo lame, además, pues os metería directamente en el relato cerdos como personajes secundarios, ¿no? En la edición hay dos cosas curiosas, ¿no?, que reflejan mis miedos y las puedo contar a través de dos sueños que tuve y de una conversación telefónica. No te asustes, Diego. Es contigo, pero bueno. En el primer sueño estamos todos aquí y empezáis a revisarlo y de repente alguien ve que las páginas están del revés. Y yo entro en pánico y salgo corriendo, entonces me despierto. Y en el segundo sueño sales tú, Paco, te asuste. Además, estaba sentado exactamente como estás ahora, a mi izquierda. Y ponías un libro muy voluminoso, de miles de páginas, antiquísimo. Lo abrías, era como un grimorio, un tratado de magia, y tú eras como un hechicero. Me mirabas y señalabas y decías: cerdos 9000 palabras. Entonces, eso tiene que ver con los miedos que me han acompañado en todo el proceso para que encajasen los relatos, y eso ha sido continuo. Lo de verte como un hechicero, ya si hay algún psicólogo aquí, pues me ayuda.